Buenas tardes. Muchas gracias a todos por su presencia aquí hoy. Es un día un tanto especial porque parece que algunos dioses crueles han derramado su mirada sobre la mala salud de nuestro conferenciante de hoy, al que le deseamos una pronta recuperación, y también a la de nuestro presidente, que tenía previsto acudir aquí. De manera que se da la circunstancia extraña en que, bueno, pues yo voy a intentar sustituir, con su permiso, al señor Álvaro de la Torre, que era quien hoy nos tenía que hablar sobre Carlos III. Repito, mis mejores deseos de recuperación para los enfermos. Que yo haga mi propia presentación, pues parece bastante elemental. Creo que ya me conocen muchos de ustedes. Mi nombre es Antonio López, soy el vocal de actos culturales de esta sociedad y de mí puedo decir simplemente una cosa, que sin tener grandes facultades para ello, he tenido la suerte de poder estudiar en la vida y eso me permite compartir con ustedes ahora pues el tema del que quisiera hablarles. Me he enterado de estas circunstancias hoy sobre la 1:30 de la tarde. Esto me ha impedido organizar debidamente lo que me gustaría que hubiera sido el desarrollo de esta presentación. Normalmente siempre entrego a cada persona asistente un pequeño dossier, un pequeño suplemento con alguna información que por razones de tiempo no se puede presentar aquí, pero es una información accesoria, entre la que se incluye la bibliografía. Ya digo, las circunstancias de la precipitación me hacen imposible que lo entregue ahora aquí, pero como ustedes pueden tomar nota, si quieren, del correo electrónico, quienes lo deseen, si me lo solicitan, yo adquiero el compromiso de enviárselo después, inmediatamente, digamos, suplemento. Y bien, pues ¿por qué he elegido este tema de la belleza inalcanzable, la proporción áurea? No estoy seguro si alguna vez cuando esto se hacía vía el online, incluso creo que hablé sobre ello, si no exactamente con todo el detalle, por lo menos algo me referí. De todas maneras, ya digo, la precipitación me obliga a elegir un tema que me dé menos. Hubiera preferido otro, sinceramente, sobre la biografía de un matemático italiano, médico, escritor, Gerolamo Cardano. Pero los preparativos para poderlo organizar, pues hacían que hubiera quedado un tanto deslavazado. Por eso prefiero recurrir a este tema, porque además tiene implicaciones personales muy directas para mí. Verán, si recuerdan, y creo que así será, hace algunos años hubo una proliferación enorme en todos los kioscos sobre publicaciones del número de oro, la proporción áurea. Se escribía muchísimo sobre eso. En todas las revistas, en todos los periódicos, en los kioscos, era fácil encontrar este tipo de publicaciones. Cuando yo vi aquello, me acordé de cómo fue mi contacto con la proporción áurea, que no deja de tener cierto dramatismo cómico. Verán, yo acababa la carrera, la había terminado, pues, y unos pocos meses después participé en una excursión de viaje que hubo de una cierta asociación y visitamos pues castillos, visitamos iglesias. Y al llegar a un monasterio, pues lo recorrimos y pasamos al claustro. Entonces el guía del viaje, al llegar al jardín, preguntó ante todo el grupo: a ver, un momento, ¿hay aquí algún matemático entre ustedes? Yo, como les he dicho, terminaba la licenciatura unos meses antes. Es verdad que había amado mi profesión con vocación honesta, pero entre que los dioses no me quisieron dar dotes especiales para ello y entre que estaba recién terminado no tenía ninguna experiencia. Por lo tanto, llamarme a mí mismo matemático me parecía un atrevimiento. Pero claro, yo amaba mi profesión. Entonces miré de reojillo en la esperanza de que alguien levantara la mano y entonces ya pues quedaba salvado, ¿verdad? Pero no tuve fortuna. Entonces, por unos instantes reconozco que tuve un debate tremendo entre callarme, nadie me conocía en el grupo porque iba solo, o decir la verdad.
Afortunadamente pudo lo segundo, porque en esa especie de amor medievalesco que se tiene por las cosas que de verdad se aman, me hizo sentirme como muy villano, como un individuo que renuncia a defender a su dama pues porque tiene miedo de los adversarios. Y entonces levanté la mano, poco a poco, claro, es verdad. Pero entonces el guía vino y me dio la estocada de muerte, porque dijo, estupendo, porque estamos aquí en un jardín que está diseñado según la proporción áurea, por tanto tiene la belleza asegurada. Aquí el señor matemático, cuando volvamos al autobús, nos explicará qué es esto de la proporción áurea. Yo en mi vida había oído hablar de la proporción áurea. Y estrujé la cabeza a todo lo que pude para recordar en qué clase de geometría a mí me habían hablado de eso, pero no. Entonces, al subir al autobús también volvió la lucha, pero de excusarme directamente, pedir disculpas y comprensión de que yo no había podido preparar ese tema. Pero bueno, pues se ve que los dioses del Olimpo se apiadaron un poquito de mí y me permitieron recuperar la calma suficiente como para pensar, este señor ha hablado de que este jardín tiene la belleza geométrica perfecta. Si hablamos de belleza, evidentemente, y si además hablamos de geometría, tenemos que hablar de Grecia, tenemos que hablar de los griegos. Por lo tanto, si hablo algo de los griegos, a lo mejor puedo más o menos sortear el trance. No recuerdo muy bien qué es lo que dije en el micrófono, eso sí, me excusé porque, claro, no estaba preparado para el tema. Pero sí, hablé de los griegos, hablé de que me acordaba que Protágoras había dicho que el hombre es la medida de todas las cosas, una dimensión en sí misma. Entonces, hablando sobre este tema de proporción y de los griegos y de la geometría, pues me atreví a asegurar que la proporción áurea tenía un origen griego, pero no quise ser más osado y no quise ir más adelante. Como pude, recurrí en lo mejor que me fue posible a la esgrima verbal para salir del apuro. Cuando llegué a mi casa después del viaje, se pueden imaginar que me lancé sobre los pocos libros que entonces tenía, porque ya digo, era un recién licenciado, y solo en uno encontré un pequeño párrafo muy pequeñito en el que se decía que Euclides había definido lo que era la proporción áurea y había dado hasta una definición, pero que no me decía nada. Era eso, 3 o 4 líneas nada más. Bien, eso me tranquilizó un poco al pensar que, vaya, pues algo había dicho que era verdad, que tenía un origen griego, que Euclides era griego. Entonces, las circunstancias de la vida me fueron llevando por otros derroteros y poco a poco pues fui olvidando este incidente del jardín y del autobús. Y así fue, ya me fui dedicando a otros menesteres, los años fueron pasando. Y así es como llegamos a que hace, pues quizá, pues 4 o 5 años, no mucho más, vi reverdecer este tema con esta proliferación tan inmensa de publicaciones sobre la proporción áurea. Esto me recordó aquellos tiempos, empecé a leer, compré todo lo que se publicaba sobre la proporción áurea y al mismo tiempo empecé ya a documentarme. Habían pasado bastantes años desde aquel incidente y ya tenía una modesta biblioteca en donde algo más había de información. Pero la información tampoco era muy exhaustiva, con lo que entonces pues decidí recurrir a un sistema que ya he empleado una vez, además en esta casa cuando tuve la fortuna de poder dirigir la palabra por primera vez, en donde hicimos un recorrido por la historia de las matemáticas, desde Mesopotamia hasta Grecia. En aquella ocasión decidimos los presentes y un servidor hacer un viaje en el tiempo para ir viendo cómo aquellas personas que nos han precedido han ido construyendo aquel material que hoy nos congrega aquí. Y eso es lo que yo hice y si quieren les propongo que me acompañen. Un viaje en el tiempo para que podamos ver qué es la proporción áurea, a quién se le ocurrió, por qué se ocurrió hablar de la proporción áurea, qué pasado tuvo, qué presente y qué futuro puede tener. Yo les aseguro que si me acompañan volveremos después felices a nuestra época. Por lo tanto, si quieren, vamos adelante.
Verá, en todas las publicaciones me llamaba la atención notablemente el hecho de que se ensalzaba la proporción áurea de unos niveles extraordinarios. Según las publicaciones, Leonardo nunca hubiera podido pintar esta última cena si no fuera por la proporción áurea. Según las publicaciones, está en todas partes. Se hacen muchísimas cuadrículas y se miden todas las distancias y parece que ahí está, pero en ningún sitio con exactitud dice cuál es la proporción áurea. Se dice que las cabezas de los apóstoles que están situadas de manera que la relación con la de Cristo, pero yo diré ahora la experiencia que he tenido para intentar saber las medidas exactas de este cuadro que se encuentra en Milán, creo que es. Entonces, eh, todos decían esto. Decían que si no fuera por la proporción áurea no existirían los moluscos, que la proporción áurea está presente en todos los moluscos que hay en el mundo, pero tampoco está exactamente demostrado en dónde. Se dice, pero yo he mirado, ahora no tengo imágenes de manzanas, pero según en alguna publicación pone, son así, dice, si usted parte una manzana verá que las pepitas que quedan forman un pentágono, pues ese pentágono tiene la proporción áurea. Las pepitas, yo tengo que comer manzanas por ciertas circunstancias y desde luego por más que las parto con cuidado, el pentágono no aparece por ningún lado y cuando aparece es difícil buscar la proporción áurea allí. Pero también en temas ya más profundos, las galaxias. Según estos defensores de la proporción áurea, está en todas partes presente en el universo. El diseño de cualquier galaxia también tiene la proporción áurea, pero yo no he encontrado en ningún libro una demostración numérica exacta, concreta, irrefutable, pasada por las digamos, autoridades astronómicas que hay en Madrid. Por ejemplo, me permito mencionar la agrupación astronómica de Madrid, es un foro muy interesante. Allí hay gente muy dotada, muy bien preparada y están haciendo muchas cosas importantes en el mundo de la astronomía. Pues bien, esto de que en las galaxias está la proporción áurea es algo que se ha dicho, que se ha escrito, pero que yo necesitaba comprobar y necesito comprobar que es verdad. Al emprender este viaje, lo primero que hacemos es ir a donde se supone que todo empezó, por lo menos a partir de donde tenemos documentación contrastada, documentación arqueológica contrastada. Antes, por supuesto que ya hubo personas antes de Mesopotamia, claro que sí, pero no tenemos datos fiables. Sobre Mesopotamia sí que han quedado algunas tablillas originales, sobre todo originales, porque las copias, bueno, se puede dudar, pero por ejemplo en la Universidad de Nueva York se conserva prácticamente entera una tablilla llamada tablilla Plimpton, en donde hay mucha información matemática sobre lo que dominaban y sabían en Mesopotamia. Allí había construcciones, es evidente, todos hablamos de la Torre de Babel, se construían templos y esos templos no se caían, pero estas personas estaban más ocupadas en buscar los centros de gravedad, en buscar los equilibrios, en buscar las construcciones, que en asegurar una determinada proporción muy rara, como luego veremos en su propia definición. De hecho, en todas las tablillas matemáticas que se han encontrado y se han podido traducir, no hay ni rastro de que de verdad aparezca el número áureo, que estamos hablando de él sin todavía haberlo definido, ni de preocupación de aquellos escribas por buscar esta cantidad. Ni siquiera ese número glorioso, que es el número verdaderamente de oro, que es el número pi, aparece mencionado como tal. Hay aproximaciones, pero cuando quieren medir la longitud de una circunferencia se conforman con buenas aproximaciones. Y esto mismo, voy a retroceder, esto mismo pasa también en Egipto. Cuando en nuestro viaje hemos recorrido el país de las Tierras Negras, como se llamaba entonces, Kemet, el país de las Tierras Negras, hemos visto a los escribas, hemos visto construir las pirámides, estos templos que todavía nos maravillan. Tenemos la mejor información matemática posible en el papiro Rin y el papiro de Moscú.
En ellos está recopilada todo el saber matemático que tenían entonces los egipcios y verdaderamente es para reconocerlo. En el papiro Rin hay multitud de ejemplos y problemas de lo que hoy llamaríamos regla de tres compuesta. Hay ejercicios algebraicos que habría que ver cuántos de nuestros jóvenes estudiantes pueden atacarlos directamente. Pero no hay tampoco nada que ver con la proporción áurea. En ningún sitio del papiro Rin o del papiro de Moscú aparece, aun cuando sea con otro nombre, porque de hecho proporción áurea no se llamó así, ahora ya estamos cerca de ver cómo nace. Estamos, como digo, en Egipto y de ahí salimos sin darnos cuenta que no sabemos qué es eso de la proporción áurea todavía, por mucho que queramos. En este viaje nos vamos a ver obligados a dormir casi 1000 años, porque hay 1000 años de oscurantismo en el proceso histórico, totalmente, desde aproximadamente el año 1500 antes de nuestra era, antes de Cristo, hasta el año 500. En el año 500 antes de Cristo, bueno, aquí esto, como ven, la precipitación no me ha permitido colocar en orden bien las diapositivas. Esta imagen que vemos aquí es un intento de demostrar que los asirios construían, en Mesopotamia se construían edificios grandes, pero no había proporción áurea por ninguna parte. También vemos que las pirámides están construidas. Hablaré a continuación sobre las medidas de las pirámides y los intentos que yo he hecho personalmente por investigar la proporción áurea dentro de estas maravillas de la naturaleza. Pero nos vemos obligados a abandonar al escriba Amés, que es el que escribió el papiro Rin, por cierto, que es una suerte de la humanidad, que este papiro estaba tirado en un mercadillo en Luxor, pero por el 1800 aproximadamente, pero tirado por el suelo. Y menos mal que un erudito escocés, Henry Rint, lo encontró y lo compró. De no haber sido así, se habría perdido una pieza, pero extraordinaria. Ahora, buenas partes del papiro Rin están en el Museo Británico y la última información que yo tengo es que no lo dejan ver. No sé exactamente por qué, pero puede que esta información no es reciente, puede que sea ya de otras épocas. Pues bien, sin embargo, en este sueño de 1000 años nos preparamos para un proceso verdaderamente hermoso, y es que ya estamos acercándonos a dónde va a nacer la proporción áurea, ya nos estamos acercando a Grecia, estamos acercándonos a una isla, que es la isla de Samos. Yo no sé si habrán estado ustedes allí alguna vez, pero si no, no pierdan la ocasión, hay que ir allí. Yo he estado allí, afortunadamente, por eso hablo con un entusiasmo particular del tema. En esta isla vivió un personaje a quien entonces se le consideraba simplemente, se le llamaba él, porque todo el mundo sabía que él era Pitágoras. Según cuenta la leyenda, Pitágoras vivió en una cueva, bueno, no vivió allí, por supuesto, aparte de que es leyenda, ¿eh? Fíjense que hasta la época de Aristóteles se dudaba si existió Pitágoras o si era un personaje de pura leyenda. Fue Aristóteles quien dijo que sí, que existió y publicó datos sobre él. Pues bien, parte de la vida de este hombre transcurrió en una cierta cueva cuya entrada tienen ustedes aquí, y en donde yo he tenido el privilegio fantástico de poder estar. Reconozco que me di con la cabeza con las paredes a ver si por ósmosis, ¿verdad?, se pegaba alguna cosa, pero se ve que el maestro todavía me dice que tenga que volver otra vez, a ver si en un segundo intento hay más suerte. Pues bien, menciono a Pitágoras porque ya es el padre de la ciencia matemática griega. Era matemático, era filósofo, era un místico. La escuela que fundó pues tenía no solo que ver con matemáticas, pero en esa escuela está el origen de lo que va a ser la proporción áurea. Simplemente puedo decirles, a modo de paréntesis breve, que los pitagóricos estaban convencidos, voy a retroceder para que no se me escape el dibujo. Los pitagóricos estaban convencidos de que todo, absolutamente todo, pero todo es todo, hasta los sentimientos humanos, se podrían medir con números.
Ellos entendían por número lo que llamaríamos nosotros hoy números naturales, 1, 2, 3, 4, etcétera, o lo que llamaríamos números racionales, también llamados quebrados, que es el cociente de dos números naturales. Con eso ellos estaban absolutamente convencidos de que podrían medir cualquier cosa, desde luego cualquier objeto. Sin embargo, esto, que es algo importante en la historia de las matemáticas, les llevó a que ellos mismos se dieran su propia estocada de muerte. Porque para los griegos construir el pentágono con regla y compás era una cuestión religiosa. El pentágono es la suma de 2 y 3. 2 para ellos tenía el significado de lo femenino y 3 lo de lo masculino. En consecuencia, 2 más 3, 5. Parece que una de las teorías, digamos, de aquella mitología era que ese 5 representaba la vida y por ello los pitagóricos utilizaban el pentágono como uno de los símbolos de identidad. Para ellos construir el pentágono era muy importante. Ellos usaban la regla y el compás. Desde luego es llamativo pensar qué sería un compás para aquellas personas. Hoy nosotros pensamos en lo que es y podemos comprar en una papelería, pero para ellos, ¿qué serían? Dos trozos de madera bien pulidos, atados como se pueda. Con eso es increíble la cantidad de cosas magníficas que resolvían. La historia de las matemáticas está repleta de multitud de problemas que los griegos resolvían con regla y compás. Desde luego, la presencia de los griegos en todo lo que tenga que ver con algo científico es inevitable, porque los griegos son los que realmente crean la ciencia como doctrina del rigor en el manejo de los conceptos abstractos. Antes de los griegos, claro que se sabía sumar, por supuesto, pero los griegos crean el concepto de suma y las propiedades que tiene todo eso. Antes de los griegos, claro que se hacían rectas y caminos y se cruzaban, pero los griegos crean la geometría dándole una estructura lógica de pensamiento, como vamos a ver enseguida. En consecuencia, estamos aquí en el horno en donde se cuece todo. Pero tanto se cuece que a veces el artífice se acaba quemando, porque los propios griegos se dieron la estocada de muerte. Al construir el pentágono regular, el pentágono que tenga lado unidad, ¿cuánto mide la diagonal de ese pentágono? Según los griegos, algún número tendría que medir. Pues ellos mismos demostraron que no hay ningún número que pueda medir exactamente la longitud de la diagonal del pentágono una vez tomado como unidad el lado. Esto fue una estocada tremenda y es famoso el juramento que se hicieron en esa cueva de que nadie se enterara de lo que allí había pasado. Pero bueno, afortunadamente el pensamiento no puede tener asiento y otros griegos valientes se enfrentaron con aquel fenómeno tan extraño. Entonces es así como ya nos despedimos de Pitágoras. Pitágoras, cuando yo le pregunté, bueno, por edad le pude conocer, la verdad. Y entonces cuando yo le pregunté a Pitágoras qué poder hacer, él me dijo, ve a Delfos y consulta qué te dice el oráculo. En Delfos, la pitonisa enseguida contestó con rapidez, hombre, conócete en tu verdadera proporción. Esta fue la primera vez que yo oí la palabra proporción, pero no sé si se estaba refiriendo al método de las proporciones que enseguida emplearía un matemático enorme, distinguido, Eudoxo, un matemático griego, y que creó la teoría de las proporciones para, entre otras cosas, tratar con estos números tan raros que se escapaban, porque la diagonal está ahí, pero sin embargo no hay ningún número para ella. Algo tiene que pasar. Gente valiente como este Eudoxo en concreto empezaron a trabajar sobre eso. Bien, cuando yo hice el viaje aquel famoso del que les he hablado anteriormente, cuando aquí tuve la fortuna de hablar de la historia de las matemáticas, recuerdo que en uno de los trances del diálogo pasamos por la Academia de Platón, la academia que fundó Platón en Atenas. Hoy en día ya no quedan rastros de esa academia. Parece que estuvo situada por lo que hoy en día se llama la calle Academías. O sea que si van a Atenas y pasean por allí, piensen que a lo mejor alguna sombra queda todavía por la academia. Pues bien, yo entonces
me permití la licencia de decir que es verdad, según parece, en la Academia de Platón había un cartel muy claro que ponía nadie entre aquí que no sepa geometría. Yo me permití la licencia, ya que era un viajero extratemporal, de decirle algo al maestro y dijo, bueno, haremos una excepción con Antonio López. De manera que esa excepción, esa pequeña prebenda me va a ser muy importante ahora, porque cuando salimos de Delfos nos dio tiempo, yo estaba deseando conocer a Euclides porque había leído en un libro que él fue el que dio la definición de proporción áurea y tenía interés en ver para qué la dio exactamente. Antes me dio tiempo a pasar por Atenas y ser testigo de cómo se estaba construyendo el Partenón. Pude conocer a Fidias, a Ictinio y la verdad, y por supuesto a Pericles, y la verdad es que no les vi para nada preocupados en la proporción áurea. De esto sí que tengo datos concretos de los que le hablaré al final. Pero aquellos hombres geniales sí estaban preocupados de algo que hoy en día a mí me maravilla. Sabían perfectamente que para que un objeto, que unas columnas que se vean desde lejos parezcan realmente columnas, no las pueden diseñar verdaderamente rectas. Tienen que darles cierto abombamiento. Sabían que para que cierto tejado se viera realmente bien aplanado, tenían que dejar cierta curvatura también, porque si no se vería distorsionado. Sabían estas cosas que hoy en día arquitectos profesionales me han reconocido que es así como se diseñan muchas cosas, pero para nada había nada que les oyera hablar de proporción áurea en absoluto. Por tanto, sigue la imaginación. Nos entrevistamos con Policleto y este hombre sí que es verdad que estaba muy preocupado por obtener cánones de belleza y en concreto él pensaba, y quizá con razón, que lo más hermoso de la naturaleza era el ser humano, la creación del hombre. Entonces él pensaba que las medidas que pudiera dar al hombre serían un verdadero canon de belleza y de hecho pues ahí se habla del canon de Policleto. Yo he estado en la Facultad de Historia hablando con el profesor Barba, que se llama, ¿cómo se llama el profesor? Mm, El apellido es Barba, ¿no? Miguel Ángel, sí, Miguel Ángel Barba. Este es un profesor de historia y con él hemos sacado el canon de Policleto, las medidas que él tenía por todas partes, para mirar si aquí había proporción áurea y en ninguna, ni en el Doríforo ni en el Yaudemo, que son las dos obras de Policleto, las dos obras más famosas, es rastro tampoco de la proporción áurea. Estando allí ya a punto de ir hacia Alejandría, nos llegaron noticias de que se habían descubierto unas estatuas extraordinarias y que desde luego hoy se conservan originales. Creo que todos, quizá buena parte de ustedes habrá ido a Delfos y habrán admirado el auriga de Delfos. Y si no, merece la pena ir y si han ido otra vez, volver, porque es la imagen de la serenidad. Es una estructura extraordinaria y esta tiene la ventaja de que es original, no es una copia. También por ese entonces se sacó del fondo del mar esta otra estatua que parece ser que es de Poseidón. Hubo un tiempo en que se pensaba que era el propio Zeus, pero parece que no, parece que algo dice que faltaba por ahí el rayo y este es Poseidón. Esta estatua es original y está en el Museo Arqueológico de Atenas. De esta estatua les hablaré también al final, porque de esta tengo datos muy concretos. Y bien, ya entonces llegamos a Alejandría. Ah, sí, estoy retrocediendo, claro, debe ser el amor que tengo a esto que no me deja irme de Grecia, claro, debe ser eso. Bien, ya estamos en Alejandría. En Alejandría vemos a un anciano con aspecto bonachón y nos dicen, este es Euclides, ya lo sabíamos. Está Euclides construyendo la geometría, dándole rigor a la geometría. Hoy en día hay muchas cosas que nosotros hacemos y decimos, si hago esta circunferencia y esta, se cortan aquí y seguimos. ¿Pero por qué se cortan? ¿Qué es exactamente un punto? ¿Qué es una línea recta? ¿Qué propiedades tiene? Esto que manejamos de manera fluida obedece a unas reglas. De hecho,
vive Dios que saltarse estas reglas puede llevar a grandes conflictos. La humanidad ha estado pendiente hasta hace muy poco de algunas de las cosas que dijo Euclides. Euclides está escribiendo una obra en 13 volúmenes que es, según tengo entendido, la segunda obra más traducida, más editada después de la Biblia, Los Elementos. Los Elementos de Euclides son 13 libros y Euclides toca todos los temas, desde geometría hasta teoría de números, teoría de ecuaciones. Euclides era una de las grandes figuras de la matemática mundial y está construyendo la geometría. Es verdad que, claro, después con el paso de los tiempos han ido haciendo falta ciertos retoques, ciertas mejoras, eso es verdad, pero los elementos es, y sobre todo pensando en la época en que fueron escritas, una maravilla. Y bien, aquí en el libro sexto es donde Euclides por fin nos dice qué es la proporción áurea. Aquí está. Euclides no le llama proporción áurea, le llama división de un segmento en media y extrema razón. Él está preocupado por la construcción en regla y compás del pentágono. Ya se sabe que la diagonal no se puede medir utilizando el lado como unidad de medida, pero sin embargo sí se puede construir. Y cuando Euclides está diciendo, estudiando cómo se construye con regla y compás, que esto está en los libros, pero bueno, no procede aquí, si alguien quiere yo con mucho gusto después le daré la información bibliográfica donde encontrar estos trabajos de Euclides. Pues Euclides entonces llega a definir lo siguiente. Se dice que un segmento como el que tienen ahí AB está dividido en media y extrema razón cuando se puede dividir en dos partes no iguales, de tal manera que la relación del segmento total al segmento mayor es la misma que la del segmento mayor al otro segmento que queda, al menor. Cuando esa división se puede hacer, se dice que el segmento total está dividido en media y extrema razón. Y a ese cociente del segmento total entre la parte mayor o al de la parte mayor entre la parte menor, que son iguales por construcción, y ahora veremos cómo, a ese cociente es al que le vamos a llamar número áureo, proporción áurea. Insisto, es el cociente, la relación, no es la medida del segmento mayor ni la del menor, es el cociente. Si cogiéramos un segmento más grande, abajo tienen, ahí tienen unos números, como digo, esto se lo hubiera podido entregar a cada uno de ustedes de haber tenido tiempo y de haber sabido que se iban a dar estas circunstancias, tal como ayer, por ejemplo, pero me ha sido imposible. No obstante, si alguien quiere, como digo, se lo haré llegar. Aquí tienen en la parte superior pues una posible división del segmento mayor AB en proporción, en la divina proporción, con el punto este intermedio C, sí. Si cogen otro segmento más pequeñito como el que tienen debajo, pues naturalmente las medidas van cambiando también, pero la relación es la misma. O sea, al dividir 10 entre 2, pues la relación es 5, pero al dividir 20 entre 4, la relación sigue siendo 5. Lo que importa es la relación, no las cantidades que la forman. Esa relación es lo que se llama proporción áurea. Y claro, no es de extrañar que los pitagóricos no pudieran encontrar qué medida hay para eso, porque ese número, ese que está ahí, ese cociente, es un número que se llama en matemáticas irracional. Irracional. ¿Qué significa que sea irracional? Significa que cuando escribamos su expresión decimal en números latinos como tenemos aquí, va a tener infinitas cifras decimales, infinitas, y nunca va a haber un periodo. Mientras que los números que decían los griegos, los racionales, los quebrados, cojan el quebrado que quieran ustedes y con paciencia empiecen a dividir y verán cómo, una de dos, o en un momento se acaba la división, Jesús, o si no, empiezan a repetirse las cifras, empieza a haber un periodo. Esta es la distinción entre números racionales e irracionales.
como la proporción áurea es un número irracional, significa que nunca, pero nunca es nunca, ningún ordenador, por muy rápido que sea, aun cuando estuviera trabajando toda la eternidad, podría llegar jamás a completar con exactitud este número, porque siempre quedarían infinitas cifras y ya digo, no periódicas. Es así que entonces se entiende por qué parece ser que fue Hipasos, el alumno pitagórico, que demostró que, no se, que esto era así. Parece ser. Luego ya la leyenda se hace más misteriosa, diciendo que, claro, los pitagóricos se conjuraron allí en aquella cueva a que nadie se enterara, y que Hipasos pues ve que quizá buscando la gloria algo dijo y por eso murió en un naufragio. Las aguas le hicieron pagar su traición, según decía la leyenda, pero no es verdad. Afortunadamente, Hipasos siguió trabajando y fue un alumno pitagórico distinguido. Pues bien, a partir de esta definición, entonces se hizo muy famoso en los libros que antes hemos comentado hablar del rectángulo áureo. ¿Qué es un rectángulo áureo? Pues es aquel cuya relación entre el lado mayor y el menor es el número áureo. Pero es que, según la mayor parte de los autores que, ya digo, han publicado en las revistas, todo lo que se instaure dentro de un rectángulo áureo está llamado a ser una maravilla. Parece que el rectángulo áureo es la perfección absoluta. Afirmación también, en mi criterio, asaz atrevida, porque en un rectángulo puedo pintar yo cualquier cuadro y entonces ya me dirán que puede tener eso de maravilla, ¿no? Eh, Entre las propiedades, es verdad que hay algunas propiedades que pueden ser curiosas, pero que si lo mira uno despacio dices, bien, pero matemáticamente hablando, ¿esto qué fuerza tiene? Si en un rectángulo como es el, imagínense que este fuera un rectángulo áureo. Es verdad que si entonces se coge se divide cogen este cuadrado que hay aquí, y forman este otro subrectángulo que hay. Separamos del rectángulo grande, lo separamos así. Quitamos este lado pequeño y lo convertimos en el lado grande de otro rectángulo. Lo que sería el lado pequeño del rectángulo áureo primario lo convertimos ahora en el lado grande de otro rectángulo áureo, y lo tenemos aquí. Pintamos este rectángulo. Con esto hacemos lo mismo. Lo que sería el lado pequeño aquí, lo formamos otro cuadrado. Bien, en los libros está muy claramente explicado esto. Entonces, así se van formando, es verdad, rectangulitos áureos, hijos cada uno del anterior, y se van formando muchos. Entonces, es verdad que uniendo convenientemente ciertos lados de ese triángulo, se forma una espiral. Esto en cualquier publicación que miren lo van a encontrar perfectamente y se puede seguir muy bien. Se va formando una espiral anidada y que tiende hacia un cierto punto. Los defensores a ultranza de que la proporción áurea está en todas partes, a ese punto le llaman el ojo de Dios. Claro, no hay que pensar que Dios es tuerto, porque tiene efectivamente un segundo ojo, ya que si pintamos este rectángulo, en vez de pintarlo como está en uno de los lados del rectángulo áureo inicial, lo pintamos en el otro, la espiral se va formando en el otro sentido, con lo que efectivamente se llega a otro punto límite. Esto es verdad, requiere un pequeño esfuerzo aquí de concentración, no es lo más importante de la presentación, simplemente lo menciono porque forma parte del aparato con que muchos quieren hacer ver que esto es una maravilla, que esto es una sorpresa. No es tanto. Se puede demostrar con un mínimo de cálculo aritmético, porque no ni merece la pena llamarse algebraico, que es verdad que todos estos cuadrados que se van formando dan lugar a nuevos rectángulos áureos y así sucesivamente. Pero bien, los libros se paran ahí, no van más allá, ni siquiera los libros de geometría ya de cierto nivel. Pues el tema, el tema que relaciona esta definición tan rara de la proporción áurea con Euclides es que Euclides ha demostrado que cuando se construye con regla y compás un pentágono regular, y ya digo, para los griegos esta construcción era algo más que un simple divertimento, resulta
que tomando el lado como unidad, la diagonal, del pentágono, esa es el número áureo. Esa mide lo que mida el número áureo. Este es el origen histórico real, dónde aparece y por qué se utiliza por primera vez el número áureo ya con cierto rigor en la historia. Naturalmente, hoy en día los ordenadores pueden hacer dibujos con un plotter, se hace todos los dibujos muy bien, muy rápido, pero es muy hermoso también disfrutar mirando cómo un griego hacía con regla y compás, cómo dándole el lado, él solo puede dibujar utilizando, ya digo, regla no graduada, claro, y por tanto, ¿qué sería una regla para aquellos hombres geniales? Pues un trozo de madera lo más pulido posible y ya está. Y con eso poco hicieron tanto. Pues bien, aquí es en donde ha nacido la proporción áurea. Y es Euclides el que por primera vez nos permite hablar de ella con esta proporción. Es conocida la anécdota de, que parece que no fue como tal, de cuando Euclides estaba explicando en Alejandría la, no esto necesariamente, estaba fundando la geometría, porque esto de la proporción áurea está en el libro sexto, de los 13 que componen los elementos de Euclides, en el sexto es en donde está, donde aparece la definición de media y extrema razón. Pues cuando Euclides estaba explicando los fundamentos de la geometría, parece ser que uno de los estudiantes le dijo, pero bueno, maestro, ¿qué podemos ganar con todo esto? Y que Euclides, dirigiéndose a uno de los esclavos, entendiendo que la palabra esclavo en aquella época era otra cosa de la que pensamos, le dijo, denle unas monedas a este y que se marche. Realmente el espíritu que allí nace está muy por encima del decir esto tiene que servir para ganar algo. Era el placer de hacer las cosas bien hechas por el hecho de que estén bien hechas. Era el placer del rigor, que es lo que realmente bautiza de verdad a los griegos, a los matemáticos griegos de entonces. Por si acaso, cuando tenemos que abandonar con gran pesar, claro, Grecia, nos vamos a Italia y allí nos encontramos con alguien que a lo mejor nos puede dar una pista, Marco Vitruvio Polión, el famoso arquitecto. Este hombre está en este momento, cual le vemos, también inserto en la publicación, en la escritura de una obra en 10 tomos que se llama Arquitectura y que, por lo que tengo entendido, hoy se estudia en las escuelas superiores. Es una obra magistral sobre la construcción de edificios. Habla de cementos, de, por supuesto, de centros de gravedad, de puntos de equilibrio, de todo lo que un arquitecto puede necesitar. Pero cuando le vemos, sabemos que en su vida solo ha diseñado un edificio en una isla que está por la provincia italiana de Foggia. Las medidas, qué pena, no las tengo aquí, pero desde luego no son para nada, no tienen nada que ver con la proporción áurea. De hecho, ya les anticipo, yo me he entrevistado con muchos arquitectos después, antes de hablar sobre este tema, y les he preguntado si lo primero que hace un arquitecto cuando tiene que diseñar un edificio público es preocuparse de la proporción áurea. Y desde luego todos me han confirmado que no. Es mucho más importante la geología del terreno, las circunstancias ambientales, etcétera, los materiales, pero no. De manera que ahí sigue. Y cuando hablamos con Vitruvio, ya Vitruvio ha dejado de trabajar para Julio César, es un hombre mayor, pero tiene un gran respeto por los griegos. Y por eso este hombre está interesadísimo en estudiar los elementos de Euclides. Sus alumnos le veneran, pero en su época era muy poco conocido. ¿Quién le iba a decir que unos siglos después, hoy en las escuelas de arquitectura superiores, su nombre sería conocido? Nos vemos obligados a dormir un poco porque no encontramos por Italia nadie que nos pueda orientar un poco más. Sabemos de la proporción áurea lo que nos ha dejado Euclides, pero poco más. La visita a Vitruvio no nos ha sido de gran provecho. Pero en este viaje extraño venimos a despertar allá por el año 1200 aproximadamente. Estamos en Venecia y en Pisa, pero en la zona norte ya de Italia, y entonces allí
vemos que aparece un personaje muy curioso que se llama Leonardo Fibonacci, porque era hijo de un individuo llamado Girolamo Fibonacci, y este señor, Leonardo Fibonacci, era hijo de este, y era comerciante como el padre, pero era un comerciante con otras inquietudes. Era un comerciante viajero, era un hombre interesado en conocer qué se pensaba en otras partes del mundo. Viajó por todo el norte de África y allí tuvo contacto con lo que nos habían trasladado no solo los griegos, sino también, justo es reconocerlo, los indios. Y allí Fibonacci adquirió el sistema de numeración hindú muchísimo mejor que el romano, que estábamos entonces, lo que se estaba manejando. Y empezó a importar para Pisa el método de lo que se llamaría la notación indo-arábiga. Habría que llamarla hindú porque era de origen indio, aun cuando fueron los árabes los que la transmitieron al resto del continente. Y bueno, los árabes crearon también, parece ser, el cero como tal, si bien es verdad que ya en Mesopotamia se había de esto, pues en la ocasión a que me he referido ya hablé, se había hablado algo sobre el cero, cosa que hoy en día nos parece que es importante, pero Jesús. Bueno, el viaje tiene que acelerarse. Eh, Bien, Fibonacci es conocido y le traigo aquí a relación sencillamente porque es al incorporar todo lo que ha traído de África, incorpora también el nuevo método de cálculo. Ya no se trabaja tan burdamente como era con el ábaco, y esto le lleva a escribir un libro que se llama precisamente así, el libro del ábaco. Es un libro en donde en realidad hay multitud de ejercicios para que la gente se vaya acostumbrando a la nueva notación, al nuevo mecanismo de trabajo, que naturalmente tiene un cierto rechazo. El libro está compuesto sobre todo de muchos ejercicios, pero hay uno que le ha hecho especialmente famoso. Es un ejercicio concreto que lo van a encontrar en todos los libros que quieran, y yo les daré, como digo, si desean la información. Es un libro sobre cómo evolucionarían una pareja de conejos, dando por supuesto que se van a reproducir cada cierto tiempo en ciertas circunstancias. Está todo muy idealizado. Se supone que los conejos no mueren precipitadamente por enfermedad, que realmente los partos se producen exactamente cuando hay que producirse, pero con estas reglas Fibonacci dice, partiendo de una pareja inicial, ¿cuántas parejas iríamos teniendo a lo largo de los años? Este es un problema que el propio Fibonacci estudia, está en multitud de libros y que permite construir esta sucesión numérica que tienen ustedes ahí a la izquierda, que tiene una característica importante. Esta sucesión da las parejas de conejos que habría en cada año partiendo de dos parejas iniciales. Esta, si se fijan, tiene una proporción, tiene una regla de formación concreta. Cada número es la suma de los dos que están antes. Eso es así. Esta es una sucesión que se ha hecho muy famosa y que se llama la sucesión de Fibonacci, en razón de este hombre. Resuelve el problema ciertamente de los conejos, pero ¿qué tiene que ver esto con la proporción áurea? ¿Por qué es importante? Bueno, hay dos cosas que llaman la atención. A mí es verdad que era cuando yo era muy joven. Yo no creo que hoy en día ningún matemático serio se maraville de esto, pero sí que me llamó la atención lo siguiente. Si se fijan, en la sucesión de Fibonacci todos son números naturales y en principio podríamos obtener el que quisiéramos, sería cuestión de tener paciencia. Ahí hemos acabado en el 2584. Pues bien, si sumamos ese con el anterior, 1997, pues entonces nos daría el siguiente. Sabiendo ese siguiente, sumándolo, iríamos obteniendo con paciencia cualquier número. Y si se fijan, es un número natural. Tendrá todas las cifras del mundo que queramos, pero será un número natural. Pues bien, se puede demostrar, y es un ejercicio matemático maravilloso, que, sin embargo, que el término 1.000.000, pues lo obtendríamos así, sumando, hasta que llegamos al término 1.000.000.
Pero también se puede demostrar, si miran la fórmula que está puesta más a la derecha, que se obtendría si en esa fórmula, en lugar de n que hay ahí, se pone 1.000.000. Claro, ya digo, cualquier matemático que haya en la sala, pues lógicamente me acompañará en el sentido de que no es para admirarse, pero hasta cierto punto sí, porque fíjense, en la fórmula que aparece ahí aparece el número raíz cuadrada de 5. La raíz cuadrada de 5, ese es un número irracional también. Ese número tiene infinitas cifras. Por lo tanto, si alguien quisiera de verdad, escrupulosamente, decir, vale, yo voy a poner ahí, en lugar de n, voy a poner 10, y entonces me debería de obtener el número que ahí esté, que sea el 10, que no me acuerdo cuál es, pero ahí lo pueden contar y verán cuál es. Si yo pongo ahí, en vez de n 10, seguro que voy a llegar al número 10 de esa lista que hay ahí. Pero ¿cómo llego? Porque ahí aparece la raíz cuadrada de 5, que tiene infinitas cifras decimales. Si me pongo a hacer esas operaciones, no acabaré nunca. Y entonces, ¿cómo es posible que si no acabo nunca, al mismo tiempo llegue a algo que sí que acaba? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es posible que entrando por el infinito de la raíz cuadrada de 5 que aparece ahí, sin embargo luego aparezca por lo finito y natural que hay ahí? Yo creo que cuando uno estudia, claro, quizá, pues ya digo, quizá esta es una de las diferencias que marca el espíritu matemático del más práctico de un ingeniero. Quizá para nadie es llamativo esto, porque dice, bueno, pues muy bien, es así, también es verdad, si a raíz de 5 le resto raíz de 5, me queda 0. No tengo tampoco que hacerme muchas elucubraciones. Pero sin embargo, sí que es la relación que hay entre este extraño proceso de paso al infinito, llegando a través de los irracionales, y cómo aparecemos después en nuestro mundo real de los números naturales. Esto a mí me llamó mucho la atención. Pues bien, vale, la sucesión de Fibonacci tiene con el número de euro la siguiente relación. Si ustedes van, y eso sí lo pueden hacer con las calculadoras que hoy en día hay y en los ordenadores que permiten hacer programas. Yo en tiempo, cuando estaba en una empresa, el lenguaje Fortran me gustó y lo probé. Se puede obtener haciendo en un programa que se vaya sumando cada 2 para ir generando el siguiente y así generar una sucesión de números de Fibonacci, los que uno quiera. Y entonces se puede ir comprobando cómo si uno divide un número de Fibonacci por el anterior, a medida que se va avanzando, a medida que vas teniendo números más altos, ese cociente se acerca, tiende, lo que dicen los matemáticos, el límite de ese cociente es el número áureo. Esta es una de las conexiones que tiene el número áureo con la sucesión de Fibonacci. Naturalmente, las prisas, y las prisas no solo del viaje, sino las de ustedes, nos hacen que tengamos que acelerar. Pero no sería justo que nos escapáramos sin pasar antes por Córdoba y ver cómo allí hay un individuo, un tal Adelardo de Paz, que misteriosamente sale de Córdoba cuando todavía no ha llegado el Renacimiento florido en Italia y se lleva escondido una copia de los elementos de Euclides. Realmente es verdad que cuando pensamos en el Renacimiento pensamos con justicia en Italia, pero no es muy justo silenciar que buena parte de lo que a Italia llegó y que allí cuajó como cuajó, es verdad, después con la presencia de personajes extraordinarios, tuvo su origen aquí en España, en Córdoba. Córdoba y después Toledo fueron la verdadera cuna de ese conocimiento. Este Adelardo de Paz era un inglés, pero afincado en España, que dominaba el idioma, el árabe y el castellano de entonces, pues como los nativos, y fue quien llevó a Italia la primera copia de los elementos de Euclides. A partir de ahí ya pudieron venir otras más cosas. Por eso menciono esto y he sacado esta imagen de la mezquita. Por fin sí, llegamos a Italia corriendo y parece que sería un pecado imperdonable marcharnos de Italia sin haber hablado de Luca Pacioli, porque este hombre sí que era un enamorado de la proporción áurea. Este hombre escribió
su vida es interesante, no nos podemos detener ahora. Tuvo el privilegio de conocer a Leonardo da Vinci y la mejor fortuna de que Leonardo da Vinci aceptara hacer las ilustraciones de sus libros, ¿no? Escribió dos libros por lo que es especialmente famoso. Uno se llama La Divina Proporción, el otro se llama Suma. Eh, la Divina Proporción está compuesto de 3 volúmenes y en todos se muestra este hombre decidido, defensor de que la proporción áurea es extraordinaria, pero tampoco nos dice en dónde. En principio iba para pintor, parece que después sus dotes matemáticas le hicieron cambiar y se dedicó más a la matemática, pero claro, no pudo olvidar que era un religioso, era un franciscano. Y entonces escribió en la obra esta, la obra la Divina Proporción, que lo llama así, unas razones por las que cree que el número áureo realmente es divino. Las tienen ahí. La primera dice que la proporción áurea es una, única, y que eso demuestra la unicidad de Dios. Bueno, bien, yo no estoy tan seguro que con eso ya esté demostrado que Dios existe, pero él dice que sí. La segunda dice que igual que la proporción áurea requiere de 3 componentes, el segmento total y los 2 segmentos en que se divide, esto demuestra, está asociado a la Santísima Trinidad. Creo que hace falta buena voluntad. Quizá ya la siguiente sí que es más matemática, porque dice que igual que Dios no podemos definirlo con palabras, no podemos hablar de Dios y demostrar su presencia con nuestros sentidos normales, tampoco la proporción áurea puede ser expresada con ninguna razón, me parece que dice. O sea, nos está diciendo probablemente que el número áureo es un número irracional en su época. Hay que cuando Pacioli escribe esto, todavía los números irracionales no han salido a la luz. Están ahí flotando, pero todavía estamos esperando que llegue un señor que se llamaba Cardano y otros más a que saquen a la luz todo lo que hay. Pero bueno, puede que eso sea verdad. Después dice que la proporción áurea, como cuarto punto, es constante y que eso demuestra la invariabilidad de Dios. Bueno, que es constante, es verdad. Ya hemos dicho que lo que importa en la proporción áurea no son las longitudes que lo van a definir, sino el cociente de ambas. Entonces, sí, ese cociente es el mismo. Pero bueno, si Luca Pacioli dice que eso demuestra la invariabilidad de Dios, pues será verdad. Y la quinta ya sí. La quinta dice que puesto que Dios creó el universo a partir de la quinta esencia, la proporción áurea creó al pentágono, sin el cual no podría existir. Más bien no se sabe si fue la proporción áurea quien crea el pentágono o el pentágono quien encierra la proporción áurea dentro de ella. Esto es lo que dice Luca Pacioli en su libro. Sobre Luca Pacioli y todo el aparato matemático que hay, se corre una cierta leyenda que a lo mejor tiene algo de verdad, un poco negra, pero por lo menos dejémosla en gris, porque parece que Luca Pacioli fue un poco ingrato con Piero della Francesca. Piero della Francesca, además de pintor, de un gran artista, era un excepcional matemático. Y parece que buena parte de la obra de Luca Pacioli está tomado de della Francesca. Y Pacioli ni lo menciona siquiera, no hace ninguna alusión. Otro libro que... Estas son las razones. Una de las cosas que antes he dicho es que este hombre ganó el favor de Leonardo da Vinci, quien se prestó a hacerle los dibujos de las obras de la obra de este hombre. Y uno de ellos es precisamente este famoso hombre llamado Hombre de Vitruvio. Este ha sido objeto de mucho estudio. También quisiera tener tiempo de contarles un poco mis peripecias en la investigación de dónde está aquí la proporción áurea, porque según algunos tratadistas, la posición de los genitales y del ombligo del señor que está aquí, uno en el centro del cuadrado, otro en el centro del círculo, está hecho de tal manera que la proporción entre el diámetro o el radio y el lado es la proporción áurea. Bien, yo les puedo asegurar que con la ayuda de una persona italiana, un médico italiano, hemos escrito a la Galería del Arte de Venecia, en donde se encuentra el original, ofreciéndonos a pagar de nuestro bolsillo el servicio que nos permitieran conocer las medidas exactas del hombre de Vitruvio. No hemos tenido ninguna respuesta.
tengo que decir que también, porque Leonardo, del que ahora veremos un poco, bueno, este es el hombre de Vitruvio, pensamos en un caso buscar la mejor reproducción que había y entonces, pues aun cuando no fuera exactamente las medidas que tiene el cuadro original, pero la proporción que nos va a dar una fotografía, pues quizá nos sirviera. Entonces, les aseguro que yo he agotado horas midiendo los brazos, las distancias desde los genitales al ombligo, del brazo de aquí al otro, buscando la proporción áurea y con buena voluntad se puede acercar uno a algo que parezca la proporción áurea. Es un poco lo que, desgraciadamente, a veces en los laboratorios de física, cuando estábamos muy aburridos, hacíamos y decíamos, sabemos que tenemos que medir la aceleración de la gravedad, que es 9,8, pues sabemos el resultado, vamos a planear las cosas para que efectivamente nos quede 9,8. Esta indignidad, pues claro, es imposible hacerla aquí, no se puede. Entonces, sigo manteniendo mis dudas de que en el hombre de Vitruvio esté para nada la proporción áurea. Pero claro, también hemos hablado con Leonardo, porque con el pobre Fibonacci, con el fray Luca Pacioli, pues sacamos lo que sacamos. La otra obra, que es una obra que, por cierto, uno de los grandes matemáticos españoles, Julio Rey Pastor, tiene en muy alto nivel, es la segunda obra que escribió Luca Pacioli, que se llama Suma. Esta obra parece que recupera todo el saber matemático hasta la época de Luca Pacioli, toda. Pero yo creo que está muy orientado hacia el cálculo comercial. De hecho, cuando en 1990 y tantos se celebraron 500 años de la publicación de esta obra, todos los contables que pertenecían al círculo de tales, a tal círculo en el mundo, hicieron un congreso de contabilidad en Borgo de San Sepolcro, que es en donde nació Luca Pacioli. O sea que yo tengo mis dudas de que realmente la obra de Pacioli fuera considerada una obra rigurosamente matemática, más bien una obra de cálculo. Y sobre todo en cuanto a la divina proporción, es verdad que escribe mucho de geometría, de sólidos, pero en ningún caso demuestra nada en dónde está la divina proporción. Pero es que lo mismo ha pasado cuando por fin hemos podido hablar con el maestro Leonardo. Todo el mundo sabe que Leonardo ha dibujado un San Jerónimo que está en el Vaticano, ha dibujado las vírgenes de las rocas, que creo que está que está en París, en el Louvre, lo mismo que la famosa Gioconda. Sobre la Gioconda se ha hablado muchísimo y se ha escrito muchísimo. Se han hecho multitud de parcelaciones de las caras, de los ojos, medidas, y todo depende de cómo se quiera pintar las rayas, en dónde, con qué grosor se quieran pintar para forzar que aparece la proporción áurea. Pero, igual que antes les comenté, con la ayuda de personas cultas francesas, pues me he puesto en contacto con el Museo del Louvre para pedir, siempre ofreciéndome, pagando. Como no me contestaron, no puedo saber, porque yo pensé, me estoy comprometiendo a pagar y a ver lo que me van a pedir ahora. Pero es que no hubo respuesta. Que me dieran las medidas exactas del cuadro que tiene Leonardo en el Louvre. Tampoco tuve respuesta. Tengo que decir que tampoco tuve respuesta del Museo del Prado cuando pedí lo mismo de algunas de las obras famosas, porque según la propaganda inicial no hay obra famosa de arte que no esté metida en la proporción áurea por medio. Pues bien, yo quería buscar las hilanderas, las meninas, el Cristo de Velázquez, buscar de alguna manera. No tuve respuesta. Sin embargo, no quiero terminar sin hacer un rendido homenaje, claro, a que, sin embargo, en la Embajada de Grecia, de mi querida Grecia, cuando pregunté las medidas exactas del auriga de Delfos y del Poseidón, en 48 horas tenía en mi casa las medidas suministradas por el Ministerio de Cultura griego. Realmente allí no aparece la proporción áurea para nada. Hay que forzarse y buscarla mucho. De hecho, cuando le preguntamos a Leonardo por la proporción áurea, me parece que se le quedó esta cara que han visto ustedes aquí, una cara un tanto de pocos amigos. Esto que vienen aquí es que una vez
un médico, yo tengo la fortuna de ir bastante por el colegio de médicos y aunque yo no soy médico, pero ya me llaman doctor, con lo que a pesar de que yo he dicho que no, pero bueno, pues un día me pondré una bata y pasaré consulta. Pues bien, uno de los colegas, uno de los médicos de allí, se atrevió y pintó esto que les he indicado antes de los rectángulos áureos, va construyendo para ir llegando a construir esta elipse. Y el hombre me hizo el favor de regalarme este cuadro, todo orgulloso de que se había acercado a uno de los ojos de Dios. Como ven ahí, está en este lado, en el lado izquierdo. En la diapositiva estaba en el lado derecho. Verán ustedes que muchas veces al número áureo se le representa con esta letra. Esta es la letra Phi del alfabeto griego, que significa que es el equivalente a la F nuestra. Esto parece que tiene un origen inmediato del 1800 y algo. Fue un matemático americano, Mark Barr, el que lo hizo en homenaje a Fidias, el famoso arquitecto griego. Por eso es por lo que se le suele representar con esta letra. Andando ya por entrar en la época presente, porque la verdad es que mirando en el zurrón del viaje lo que traemos es muy poco, pero es muy rico, porque traemos la palabra de Euclides, que eso ya compensa. Pero mirando esto, dices, qué poca cosa. Llegamos a Francia y allí hay un pintor, un tal Paul Sélussier, que era un devoto de unos monjes, el nombre no lo recuerdo, no sé si es Benclauque o algo así, pero bueno, eso en las hojas que les puedo enviar si quieren está, que eran unos monjes que tenían como atributo fundamental pintar, hacer cuadros de cualquier cosa que hubiera sido famosa y que tuviera la proporción áurea por medio. Y entonces estos habían pintado de todo, había cualquier cosa, las pirámides, el escriba, el Partenón, todo, todo. Bien, este hombre era un devoto de la proporción áurea, pero en ninguna de sus obras dice nada. Otro que también sigue la misma línea es el famoso arquitecto Le Corbusier. Al principio parece que este hombre era enemigo de la proporción áurea, pero después parece que se hizo decidido defensor, pero a su vez se han buscado obras de Le Corbusier en donde estén demostradas con medidas y no aparece. También se une al coro de defensores un clérigo que ha muerto hace poco, rumano, Matila Glica. Este es un individuo muy conocido entre los arquitectos. Ha publicado 2 libros, yo tengo uno de ellos. Lo he estudiado con mucha paciencia y desde luego pongo a Pitágoras por testigo de que no aparece la proporción áurea por ningún lado, más que porque este señor se empeña en que aparezca. De hecho, una de las grandes autoridades de la astrofísica del mundo actual, que está afortunadamente vivo, que es Mario Livio, ha escrito un libro que se llama La proporción áurea. Pues bien, este Mario Livio dice que le sorprende la fama que ha adquirido Matila Glica porque no apoya en ningún dato concreto sus afirmaciones. Se han llegado a situaciones verdaderamente paradójicas. Uno de los creadores de la psicología moderna, se llamaba Fletzner, era un austríaco, se ha dedicado a hacer investigaciones a fondo sobre el tema de la proporción áurea y ha presentado a amplios colectivos de personas muchos rectángulos con dimensiones casi la proporción áurea, pero ninguno era, o alguno, había unos que eran la proporción áurea. Exactamente la proporción áurea no la puede tener ninguno, porque la proporción áurea es un número irracional. Luego lo más que podemos hacer es aproximarnos bastante, pero nada más. Pues bien, este hombre ha presentado a un amplio colectivo de gente muchos rectángulos en paneles con diversas posiciones, y les ha pedido que a bote pronto digan cuál es el que más les ha gustado. Y no hay una mayoría de gente que haya dicho hombre, el rectángulo áureo, para nada. Sin embargo, llega a conclusiones como muy absurdas. Por ejemplo, dice que si nos fijamos bien en las cruces de los cementerios, el brazo horizontal de la cruz corta al segmento vertical en un punto que divide a ese segmento vertical según la proporción áurea. También dice que si nos fijamos, las casas de la gente humilde, de los campesinos, tienen sus ventanas que son casi cuadradas, pero que las de la gente docta, bien preparada, las tiene rectangulares y con la proporción áurea.
Naturalmente todo esto se ha venido abajo tras unas comprobaciones exhaustivas y rigurosas. La proporción áurea, el número áureo aparece, sí, desde luego. Para un servidor, nada como en la construcción de las figuras geométricas. Eso sí, hay circunstancias curiosas en donde uno se lo encuentra. Por ejemplo, se menciona bastante esta paradoja, que no lo es tanto, de que ustedes imagínense que a unas personas les hacen una pregunta, las que sean. Por ejemplo, ¿ha estado usted en Roma? Entonces, dicen, no contesten ustedes, se van a su casa. Los que digan que sí que han estado en Roma, que lancen 400 veces una moneda al aire y que apunten los resultados, cara, cruz, cruz, cara, o si pueden 500, mejor. Esto parece muy raro, digo, hombre, pues no es tanto, ¿eh? Si se hace unas plantillas con 10 columnas y 50 filas, y sobre todo si se ayuda de alguien que la vas tirando, se tarda menos de lo que parece en hacer ese experimento. Entonces, quienes hayan estado en Roma, que lancen la moneda y que nos digan y que me traigan la planilla con lo que han visto. Y quienes no hayan estado en Roma, simplemente que se inventen cara, cruz, cruz, cara, lo que quieran, que se lo inventen. Al día siguiente, mirando las plantillas, se puede asegurar sin temor a equivocarse quién ha estado en Roma y quién no ha estado en Roma. Porque la experiencia, el cálculo de probabilidades, demuestra que cuando se lanza una moneda 600 veces al aire, la probabilidad de que aparezcan 6 caras consecutivas o 6 cruces es altísima. Mientras que cuando alguien está copiando a mano, psicológicamente, cuando ya lleva por la quinta cara seguida, dice, ya muchas, estos son muchas, se va a notar que no. Y casi nunca aparecen 6 caras seguidas o 6 cruces. Esto es un hecho que matemáticamente tiene una demostración. Si en lugar de querer decir que vamos a lanzar una moneda tantas veces, restringimos el número de lanzamientos, en el proceso matemático que permite la demostración, en uno de los libros de la bibliografía que ahora no les puedo dar, aparece el número de áureo, sí, es verdad, pero aparece como una herramienta más. Entonces, me dice Demócrito de Abdera que ya... entonces, yo ya sí que termino diciendo que como persona que ama profundamente mi profesión, yo me niego a establecer una clasificación entre los números como si fueran competidores de un concurso de belleza o de un partido de fútbol. No, por supuesto. Los números bueno, es... Pitágoras decía que todo es número. Y la experiencia no, cuidado, no se crean que andaba tan descaminado, porque hoy en día incluso los ordenadores más avanzados, con las teorías más modernas de inteligencia artificial que nos están llegando, nos dicen que como es imposible conseguir la infinitud en cualquier cálculo, a la fuerza tenemos que truncar. Los grandes ordenadores truncan con muchísimos millones de cifras, pero truncan. Por tanto, se quedan con un número racional. En consecuencia, lo irracional forma parte de esa extraña conexión que tenemos los habitantes del mundo euclídeo, del largo, ancho y alto, de este cuerpo euclídeo que nos rodea, con ese pensamiento abstracto que nos hace creer que efectivamente, al final todo va a ser número, porque todos los cálculos que hace el ordenador que ustedes se imaginen, se reduce a trabajar con polinomios. Si hay algún matemático en la sala, sabe perfectamente de lo que estoy hablando. Y eso al fin y al cabo es trabajar con números concretos en el sentido en que decía Pitágoras. Por lo tanto, puede que no estuviera él tan equivocado. Y claro, al decir que los números son la base de todo el aparato matemático, estamos también recordando a Galileo. No lo dijo exactamente con estas palabras, pero sí que dijo que las matemáticas son el idioma en que habla Dios. Ya digo, no lo dijo exactamente así, lo dijo de otra manera, pero este es el sentido que da. Y yo lo que quiero es ya, pues precipitadamente hemos hecho un recorrido precipitado, las circunstancias no han permitido un mayor reposo, como hubiera sido mi deseo,
pero bueno, se ha hecho lo que se ha podido y espero que Euclides y ustedes me perdonen el tiempo por el que me he pasado. Yo quiero pedirles, como siempre haré, y mientras que no se me ocurra otra cosa, dos cosas, y yo les voy a dar una. Les quiero pedir que por favor pregunten, si es que lo tienen oportuno, todo cuanto crean, sin piedad. Pregunten lo que quieran. Yo les aseguro que lo que no pueda responder en este momento, les aseguro que pronto tendrán la respuesta. También les quiero pedir, eso sí, que cuando salgan por esa puerta envíen un pensamiento volador a toda esta gente, a este hombre llamado Euclides, a Fibonacci, a Policleto, a tantos otros que han contribuido a que hoy yo por lo menos haya disfrutado con ustedes trayéndoles aquí. Y ya lo que les quiero dar es las gracias por la atención con que han aceptado el cambio que hoy ha habido y con la amabilidad con que han seguido mis palabras. Les recuerdo que aquí tienen ustedes mi dirección electrónica y si alguien quiere que le envíe el suplemento que no he podido entregar aquí, con mucho gusto, pues adquiero el compromiso de enviárselo. Espero sus preguntas y muchas gracias. Mi intención es que no te hayas aburrido mucho. ¿Aburrido? Digo que me has dejado los ojos como platos. Bien, bien. En esos platos daría gusto comer. Antonio, muchas gracias por esta presentación tan estupenda, he disfrutado un montón y aunque me pierdo en muchos temas matemáticos, sin duda ese título de la belleza inalcanzable pues es lo que más me ha gustado. Me ha llamado la atención porque aunque más de una vez la había escuchado, lo del Partenón y esas columnas abombadas, si lo pudiera volver a repetir porque no lo he entendido muy bien y me ha agradado esa parte de la presentación. Gracias. Sí, sí, claro, cómo no. Es algo que a mí también me sorprendió porque en las investigaciones que yo estuve intentando hacer, como digo, yo he hablado con arquitectos, con historiadores, he asistido a todas las conferencias que he podido y un arquitecto, concretamente un chico joven, investigador, es el que me dijo, las columnas que tú ves rectas desde lejos no están realmente hechas rectas, tienen una curvatura para que cuando se observan desde fuera es un fenómeno óptico, tú las puedas ver rectas. Yo no había caído en eso, pero por lo visto es verdad y esto es algo que tienen en cuenta en arquitectura. No son, si nos acercamos, ahora ya por desgracia no se puede uno acercar al Partenón, pero yo la primera vez que estuve sí tuve la suerte de entrar, pero ignorante de mí no sabía eso y no lo pude comprobar, ¿no? Pero parece que es verdad y parece que cuando se quiere dar la imagen desde lejos de que dos cosas son perpendiculares, sin embargo, al construirlas no se las debe de poner perpendiculares exactamente, sino darles una cierta inclinación para que desde lejos parezca que sí. Eso me lo ha confirmado un arquitecto investigador en arquitectura. Sería realmente interesante volver al Partenón para ya me has dado una justificación más para ir. Perdón, hablando del oráculo de Delfos, yo he estado también ahí, bueno, tú creo que también has estado. Yo lo que observé de las columnas que han quedado es que, aparte, son de diferente tamaño. O sea, exactamente no son iguales ni están, digamos, colocadas de una manera geométrica, sino que están un poco, parece como a capricho, ¿no? Sí. Es curioso. Lo que ya no sé es si el oráculo... No, te lo digo más que nada por si eso tiene una explicación. Claro, yo lo que creo es que el oráculo, quizá debido a terremotos que ha habido, no sé si mantiene la estructura que tenía originalmente. Parece ser que casi nada de lo que hoy en día vemos en Grecia, de hecho en el Partenón, por lo que parece, solo hay una pieza, que es auténticamente original. Y creo que en Delfos hubo varios terremotos y esto se ha destruido bastantes veces. Por lo tanto, no me extrañaría nada que la colocación de las columnas no obedeciese a ningún patrón matemático.
creo que no, desde luego. Yo en el oráculo sí que me he quedado muchísimo tiempo en el museo viendo el auriga, sobre todo. Desde lejos el templo no pude llegar a bajar, pero bueno, lo que sí que digo, y es que si van, quiero decir si vamos, porque yo todavía no lo tengo muy claro, cuando vayan hacia Delfos, según se sube hacia donde está el museo, se sube por un camino, bueno, hay muchas maneras de llegar al museo, pero uno de ellos es el típico, el que se recurre siempre, es una cuesta, y a mano izquierda verán un edificio que es como parece un cubo, que es la ofrenda que hicieron los atenienses al dios Apolo. Le dirán, si lo preguntan, ese es el templo de los atenienses a Apolo. Pues bien, sepan que eso está reconstruido, es reconstrucción romana, está muy bien reconstruido, es verdad, y sepan que ese templo es el origen del segundo de los problemas, de los tres problemas clásicos de la geometría que se han dado hasta el momento, que es el de la duplicación del cubo. Este pobre micrófono va a sufrir mi entusiasmo. Bueno, pero eso ya nos llevaría a desviarnos un poco para contar el tema de la peste que hubo en Atenas y de toda la leyenda que hay, que está relacionada con eso. O sea que si pasan por allí cerca, arrímense porque están cerca de otro hito histórico, el origen de uno de los tres problemas. Este es el segundo, el primero es la cuadratura del círculo y el otro la trisección del ángulo. El segundo problema importante de la geometría está allí, en eso, yendo a Delfos. Eso ya merece la pena también. Y tocante a lo que usted pregunta, pues efectivamente creo que la disposición de las columnas, hasta donde yo sé, no responde a ningún tratamiento, pero el auriga es original. Buenas tardes. Buenas tardes. No tengo más remedio que felicitar públicamente su presentación. Me he quedado con ganas de más, me ha sabido a poco. Sugiero una continuación incorporando los fractales y quizás la técnica de Salvador Dalí, que parece ser que en un momento dado de su vida enloqueció con el tema de la espiral de Fibonacci y con la proporción áurea. Y para terminar, en la ponencia de hoy sería Carlos III. Véanle sonriente, tímidamente en escorzo, haciendo como que salgo o no salgo del cuadro, felicitando en público su lucidez, su rigor y su maestría. Gracias, don Antonio. Muchas gracias. Le agradezco muchísimo sus palabras. Para mí sería una satisfacción poder volver a dirigir la palabra alguna vez desde esta tribuna. El tema que usted menciona de los fractales es verdad que es muy importante, pero hasta donde yo he podido saber se hace difícil de momento separarlo del rigor matemático que lo acompaña, porque los fractales están muy unidos a una disciplina que es la teoría de la medida. Y es complicado hablar de la teoría de la medida sin entrar en ciertos procesos matemáticos que yo no sé muy bien si este sería el mejor aula para ello. Pero yo tomo en cuenta sus palabras y me precio de estar en contacto con muy buenos matemáticos y entonces pues si encuentro alguno, yo he leído algo de los fractales y he intentado estudiar por amor al estudio y ya digo, me he encontrado con que hace falta unas herramientas matemáticas bastante altas. Tocante a lo de Dalí, pues la verdad es que no lo conozco. He oído tanto, he ido, como decía, a muchas conferencias de historiadores, de pintores, artistas, y siempre bueno, incluso músicos. La publicidad se dice que, bueno, las obras de Wagner y las obras de Mozart están repletas de proporción áurea. Yo, para mi desgracia, ahora que no me oiga Pitágoras, no sé solfeo, no me siento nada orgulloso de ello. Pero me hubiera gustado, y a todo compositor al que he podido oír, le he preguntado, ¿dónde está la proporción áurea en tal sinfonía de Beethoven o en tal composición de Mozart? Y no me han podido decir nunca nada en concreto. Y
me extraña que yo, algún artista con el que he hablado, no me haya mencionado a Dalí, pero lo investigaré. Investigaré que si Dalí realmente lo ha utilizado y hay demostración de que lo haya utilizado. A mí me encantaría poder ver un cuadro y que me dijeran, mira, ¿ves? Aquí está la proporción áurea, ¿lo ves? Y mira lo que pasaría si no estuviera la proporción áurea. Y ver si quedaba como lo de esta señora que hizo la reconstrucción del homo, ¿no? Pero no lo sé, pero bueno, pero le agradezco mucho sus palabras, por supuesto, y la sugerencia. Me consta que sí, que en un momento dado de su vida Dalí, igual que siguió el método paranoico crítico, pues enloqueció con el tema de la proporción áurea y no lo forzaba, sino que en sus cuadros, he estado leyendo varios informes, y sin forzar aparece la espiral de Fibonacci. Sí, bueno, que aparezca la espiral. Aparece. Y los cuadros intentaba que él, bueno, sabemos lo especial que era, Sí, sí. en la genialidad para bien y para, de otra manera, no me atrevo a decir para mal, porque los genios se les perdona casi todo. Y también nos gustaría en las pirámides de Egipto si puede haber también algún tipo de proporción áurea. En las pirámides de Egipto. ¿En la espiral? Las pirámides de Egipto. Ah, de Egipto. Sí, las pirámides. Ah, las pirámides. Pues, bueno, entre las intenciones que antes he dicho, es que, como he mencionado, que escribimos, porque la traducción al italiano me la hizo un querido colega, que sí era médico, a la Galería de Arte de Venecia, al Louvre, y también intenté ponerme en contacto con el Departamento de Cultura de la Embajada de Egipto, para que me suministrara lo que tengan sobre medidas originales de las pirámides. Lo que me han suministrado, no en la Embajada de Egipto, sino gente que ha buscado en libros de historia y demás, pues yo me he esforzado con mis conocimientos de geometría, pero es que no hace falta ser un gran geómetra para calcular la superficie de las caras de las pirámides, la longitud de las aristas, las distancias. Y yo no he encontrado el número áureo ni siquiera en aproximación a la segunda cifra decimal. Entonces, no sé. Yo, desde luego, como estaba diciendo al principio, no voy a hacer clasificación entre los números, porque todos son hermosos. ¿Qué vamos a decir del número 0? Que esto que dices no significa nada y, sin embargo, significa mucho. No da igual que esté a la izquierda o que esté a la derecha del punto decimal. Qué cosa tan hermosa que algo que va a significar nada sea algo. O sea que, ¿qué importancia tiene el número 1? Realmente ahora nos parece que el 1 es el 1, pero cuando se construyen los números y se busca el rigor, que dices, caray, que esto no es tan fácil. Y luego ya, ¿qué decir de esto, de los números irracionales? Estos números que están ahí, porque si yo tuviera que declarar mi amor matemático, se entiende, a un número, sería el número pi. Ese número es fantástico. Ese sí que está en todas partes de la naturaleza. Aparece, pero en los sitios más extraños, ahí está el omnipresente número pi, que tiene también su historia. No tan llamativa como el phi, pero bueno. Y, por ejemplo, ¿qué decir de la unidad imaginaria? Pero cualquier persona matemática o ingenieros que haya estudiado la unidad imaginaria, el famoso número i, pero ¿qué creación? Es que realmente, como decía Galileo, sí hay que creer en que Dios existe, porque solo un ser superior así puede ser capaz de crear esto y transmitírnoslo luego a los demás. Sí, espirales hay muchas y muy bonitas, todas. Hay una manera, pero bueno, no viene a cuento aquí ahora, de cómo se puede construir la raíz cuadrada de todos los números, y el dibujo es una espiral preciosa, queda muy bonito, es original. Y desde luego que haya enloquecido Dalí, pues no me extraña, porque ha habido gente que ha enloquecido, bueno, casi enloquecido con cuestiones matemáticas. Por ejemplo... Claro, por eso le he puesto ese título, porque la belleza era, uy, la belleza, pero si la belleza depende de un número irracional, es inalcanzable. Entonces, por eso era, pero vamos, el origen era hablar de la proporción áurea, nada más. Obra en estado de reposo. Sí.
Bueno, voy a ser muy breve. Primero felicitar a don Antonio por su magnífica conferencia. Gracias. Oyéndolo, se me ha venido a la mente aquella explosión originaria que dio lugar al universo. Einstein, en su teoría de la relatividad, comentó que había un orden, que en todo el universo no estaba desorganizado y que los astros no estaban así en determinado sitio así por la buena, sino que había un orden, una organización perfecta en el universo. Entonces mi pregunta es, ¿se puede extrapolar la proporción áurea al orden y a la organización del universo? Al orden y a la organización del universo. Pues yo respondería, si tengo que contestar con un sí o un no, respondería que no, pero tampoco puedo argumentarlo matemáticamente, puesto que en realidad este orden de que hablaba Alberto Einstein, pues yo no sé si está muy bien definido, yo no sé a qué se refiere el orden, qué es anterior y qué es posterior. Yo creo que no. Yo creo que la proporción áurea en último extremo se está viendo que es objeto, es digamos patrimonio de objetos finitos. Un segmento concreto que tiene comienzo y fin es el que se divide en proporción áurea. Pero si es infinito, se podría plantear, porque el infinito tiene su tratamiento. O sea, no se puede decir que con el infinito no se puede hacer nada. Claro que se puede hacer, y mucho, pero ya con más cuidado matemático. Ya habría que tener cuidado. Y para empezar, yo desconozco, cuando Alberto Einstein dice esto, ¿a qué orden se refiere? Porque para mí el orden, claro, no me lo puedo quitar de la cabeza. El orden es una estructura lógica matemática que defines un primer elemento, un elemento que llamas primero, y luego una relación entre los elementos de ese conjunto que te dice cuál es anterior y cuál es posterior. O sea, yo puedo entender el orden como una herramienta matemática, pero eso es lo que me deja tranquilo. Ya todo lo demás son, pues bueno, maneras de hablar. Y yo sinceramente, Francisco, creo que no. Yo no me atrevería a decir que se puede extrapolar, porque si me dijeras cómo, pues tendría que decir, pues no lo sé. Entonces, no, yo creo que no. Lo del orden del universo es algo que hace que las muy grandes mentes todavía no están de acuerdo con que la de un servidor, imagínate. Gracias. ¿Ninguna pregunta más? Bueno, pues si es así, sepan que sigo estando a su disposición para cuanto estimen oportuno en esta dirección. Muchísimas gracias por su presencia.